Continuamos en Mesa Central. El presidente Enrique Peña Nieto informó que en lo que va de la actual administración se incorporaron 135,718 nuevos empresarios al IMSS y aseguró que algunos de los cambios estructurales implementados en los últimos años, como la reforma en competencia económica, han impulsado el emprendimiento. Se incorporan a la mesa Gonzalo Soto y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola, sí. ¿Cómo estás? Pues bueno, ¿cuál es su lectura de este anuncio que hace, por un lado, el presidente Enrique Peña Nieto de pues cifras récord de empleos, cifras récord de empleadores, pero todavía pues sigue haciendo falta un mayor crecimiento de quienes se incorporan al IMSS, de incorporarse al sector formal? A mí, perdón que interrumpa, Baude, que lo veía ya como bien arrancado para empezar a decir. Yo creo que antes de empezar a mencionar siquiera cualquiera de estos temas, hay un dato en particular, y hoy lo destaca, por ejemplo, Enrique Quintana en su columna. 6 de cada 10 patrones en este país son informales. Y eso yo creo que le da al traste a muchos de los preceptos, a muchos de los avances que se puedan dar en materia laboral. Es verdad, se han creado cifras importantes de empleo. Ya hemos hablado en esta mesa en distintas ocasiones del tema de la precariedad salarial que se han generado también con esos empleos. Pero vaya, al final del día estamos hablando también de que los patrones, de que quienes están proporcionando el empleo no están dados de alta como debería darse, y por lo tanto eso también tiene una afectación a los trabajadores. Ahora sí, perdóname, Barry, no te vuelvo a interrumpir de esta manera. No te preocupes, Gonzalo. Susi, siempre será positivo, ¿no?, el hecho de que haya más gente trabajando, ¿no?, porque eso significa una inyección de recursos a la economía formal, lo que conlleva más consumo, crecimiento económico y demás. Sin embargo, las cifras también son muy fuertes, ¿no? Las cifras son duras. Efectivamente son 135,000 empresas, nuevas empresas, nuevos patrones, como quieras llamarlo, que multiplican por 7, bueno, casi 8 veces los 18,000 con Calderón, y también son mucho más que las 32,000 con Fox. Sin embargo, ya viendo a detalle de este gran número de patrones, los 135,000, resulta ser que el 92% son de empresas que tienen 50 empleados, hasta 50 empleados, es decir, desde unos 50 empleados, y si bajas más la mira, quiere decir que el 60% de estos 135,000 nuevos patrones corresponde a empresas de 1 hasta 5 empleados. ¿Qué explica esto? Que nuestras empresas no están creciendo, o sea, se quedan pymes, nacen pymes, crecen pymes, se mueren pymes. Y que ni siquiera son de esas startups al estilo como estamos viendo en Estados Unidos, o como las que vemos en Europa, y mencionábamos, por ejemplo, el viernes pasado. Ni siquiera son startups, ni siquiera son de estas empresas que con estos 5, digamos, empresitas de garage empiezan a crecer y se convierten en algo mucho más grande, en algo mucho más de mayor impacto, y que o son adquiridas por parte de otras empresas o simplemente ya se convierten en que empiezan a dominar algún nicho en el mercado. Se quedan donde están, son pequeños negocios, ni siquiera no sé si se le pueden llamar a muchas de estas realmente empresas, ¿no? Con todo el sentido estricto de la palabra, y no porque sea netamente culpa de ellos, sino porque en realidad no han logrado darle la vuelta a ese pequeño gran paso que es poder romper, digamos, romper ese techo que es transformarme de ser una empresa, digamos, de garage a algo mucho más importante. Yo la verdad es que sería mucho menos pesimista que mis dos compañeros en esta mesa. Me parece a mí positivo que haya una creación, vaya, el simple hecho, ya sea que se hayan creado o que se hayan formalizado, me parece que es relevante y me parece que es un paso importante. Ahora, volviendo un poco al tema con el que iniciaba Gonzalo, y retomando la columna de Enrique Quintana, el tema de la informalidad. Creo que lo que no hemos visto reflejado es que esa multiplicación por 7 en el número de patrones, que se haya visto siquiera por lo menos en una multiplicación por 3 en la recaudación de impuestos, o que se haya visto en una multiplicación por 2 en el número de personas que están fuera de la seguridad social, ¿no?, bajo el cobijo de la seguridad social. Creo que ese es el problema. O sea, vaya, es positivo que por algún lado se tiene que empezar, y creo que esto habla de que hay pasos que se están dando y hay algunos avances. Insisto,
el que esto traiga, o sea, que haya un beneficio real, un beneficio tangible, tanto por el lado, por ejemplo, de la recaudación o por el lado de las personas que tienen acceso a la seguridad social, creo que no es el caso de lo que estamos viendo necesariamente. Me parece, hacia adelante, que sí, tanto las autoridades por el lado de la fiscalización pueden encontrar esquemas bajo los cuales las empresas puedan aportar, pero también puedan crecer, y al mismo tiempo que las personas puedan tener el cobijo de la seguridad social, de una pensión, de acceso a servicios médicos. Bueno, creo que eso es lo que está por verse, y vamos a ver pues también qué es lo que depara dentro de un nuevo esquema económico, ¿no? Ya mencionamos en el tema pasado. Yo ahí tengo, y difiero contigo, Abraham, por dos cosas. La primera es, ese régimen o ese esquema para poder atraer a las nuevas empresas o a los nuevos patrones y generar una mayor formalización, digamos, que los empleados, tanto patrones como sus empleados, entraran a la formalidad, sí se estableció en este gobierno a partir de 2014. Fue el régimen de incorporación fiscal, el llamado RIF. ¿Cuál era el gancho? ¿Aumentó la recaudación por ISR? Marginalmente. Ese es el punto. Pero muy marginalmente. Ese es el punto. Pero a ver, o sea, se multiplica por 8 el número de patrones, pero no se multiplica ni por 2 la recaudación. Pero ahí por la misma naturaleza del esquema, que ¿qué te decían? Que eso es lo que iba. El gancho era, tú no pagas impuestos al 100% el primer año, 90% de descuento el segundo, 80% el tercero, y así paulatinamente hasta llegar a los 10 años. Yo no creo que este esquema fiscal vaya a llegar a los 10 años. O sea, yo creo que eventualmente va a llegar algún gobierno y va a decir, espérame, esta no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque al final del día las incorporaciones al RIF no fueron tan sustanciales como se esperaban. Al principio el SAT y el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, impulsó mucho este régimen para tratar de formalizar. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el gran problema de la formalidad? Que te obliga a hacer trámites, que te obliga a llevar un proceso mucho más exhaustivo para emprender, para hacer tu negocio, que muchos de estos pequeños negocios no están preparados ni capacitados para hacerlo. Por eso se quedó, digamos, mucho de esta gran promesa que era el RIF, en un esquema que sí alcanzó a levantar algunos cuantos, pero en realidad la gran mayoría de la gente que estuvo en el RIF, sobre todo en los primeros años, era gente que pasó del régimen anterior, el de pequeño contribuyente, que eran los repecos. Nada más, las nuevas incorporaciones. Si tú ibas y les preguntabas a la gente, oye, ¿te interesa el RIF? De entrada no sabían que era el RIF. Y una vez que sabían que era el RIF, decían, es que aquí me van a obligar a llevar una contabilidad que yo no estoy acostumbrado a llevar, yo no estoy acostumbrado. Yo pagaba una cuota cada cierto tiempo y ahora me estás obligando a hacer también declaraciones bimestrales. Entonces, el tema de la burocracia, de la tramitología, fue lo que ahuyentó a muchos de ellos, más allá del tema de la recaudación. Sí, en este caso, Susi, sí, ser formal es muy difícil, ¿no? En el país, ¿no? Sí, el gobierno federal ha tratado de reducir el número de trámites, pero se ha enfocado mucho en las horas, ¿no? Abrir un negocio es fácil en México. Ya han modificado una serie de leyes mercantiles. El problema es cuando ya empiezas a contratar gente, porque dices, pues, ¿sabes qué? Este empleado pues no me funcionó. ¿Cómo lo despido? No es tan fácil. Si una vez más, ¿sabes que estás despedido? No, tienes que indemnizar conforme a la ley. O sea, toda una serie de procesos, y esto te implica muchos costos, ¿no? Contratar a personal. Bueno, aparte de esto de la formalidad, también otra deuda pendiente, y que no mencionó el presidente ayer, fue en el caso salarial. El aumento de salario base de cotización al IMSS en el sexenio fue de 5.6% real, en todo el sexenio. Vas a decir, bueno, ¿cuánto me comparas contra Calderón? Calderón fue 0.6%, pero estamos hablando de que el salario base de cotización al IMSS ahorita son 350 pesos diarios. O sea, estamos hablando, en términos de dólares, si no un poquito más, ya ahorita hablando dentro del contexto de Telecán, pues $18 al día. Siendo que en Telecán dicen, oye, necesitamos que ganes $16 por hora. Bueno, el promedio gana 18 al día. Tristemente. Y bueno, por otro lado vemos que también se anuncia por parte de BBVA Bancomer recorte en un futuro próximo de 1.500 empleos en nuestro país por este tema de la digitalización. Yo creo que eso es algo
inevitable. Y no solo en esa industria, ¿no? Y no es exclusivo de Bancomer, por supuesto, ¿no? Creo que, Bancomer por el tamaño que tiene, por supuesto, en el país, por lo que representa en el sistema financiero, eso es una noticia importante, por supuesto, de llamar la atención, pero seguramente muchas compañías más pequeñas o quizá no tan... no del calado y de la relevancia que tiene Bancomer, pues también han despedido a algunos puestos de trabajo que simplemente por temas de digitalización en sus procesos, pues los despiden. O no solamente que los despiden, simplemente que ya no los contratan, ¿no? O sea, si antes tú creabas una empresa y necesitabas hacer cierto proceso, que ahora simplemente puedes contratar una app que ya te lo administra, bueno, pues de entrada ni siquiera lo contratas y te evitas lo que decía Baude hace un minuto, ¿no? Oye, no me funcionó y ¿cómo lo despido ahora? Bueno, pues resulta que es una bronca de despedirlo. Pues, conclusiones. Publicábamos hace unos meses en Business Week que eran temas de, por ejemplo, algunos análisis de datos, recomendaciones de algunas acciones, cajeros, obviamente, cosas que se pueden hacer a través de conceptos como machine learning, como la automatización de muchos de estos trabajos. Es algo inevitable, era algo que iba a pasar y ya empezó a ocurrir con Bancomer y lo vamos a seguir viendo en toda la industria financiera. Yo creo que era la más susceptible para hacerlo, ¿no? Que por el tema de la automatización de los datos, y de ahí seguramente lo veremos en otras más. Conclusiones. Sí, el próximo sexenio suscitó una tarea pendiente en cambiar, ahora sí, hacer ajustes drásticos a las leyes laborales para aumentar, presumir que tenemos 135,000 empresas pequeñitas. No, necesitamos hablar de 400, 500,000 empresas grandes. O sea, para no quedarnos con esta deuda pendiente y cómo combatir la formalización y aparte capacitar a la gente en nuevas tecnologías y no simplemente que sean operarios, como dice tristemente Manpower. 10 segundos. Pues en términos del primer tema pues que estábamos tratando en cuanto a la generación de compañías, y sin duda pues esperemos ver empresas de mayor tamaño. Y en cuanto a la tecnología, yo creo que es una responsabilidad compartida entre los gobiernos, entre las propias empresas, para no solamente, digamos, para capacitar a las personas para otro tipo de trabajos que no necesariamente son estos que van a ser sustituidos. Bien, pues gracias por el análisis y gracias a usted por acompañarnos. Quédese en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su Expreso Doble.